No es lo que sucede lo que te daña, sino cómo decides enfrentarlo. Epicteto. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no para, que hablas más de lo que quieres y te enfocas en todo menos en lo que realmente importa? En un mundo saturado, de ruido, donde opinar rápido es visto como fortaleza y reaccionar primero como inteligencia, muchos hombres han perdido su centro. Se sienten agotados, distraídos, desconectados de su propia fuerza. Pero los estoicos ya lo sabían. La verdadera fortaleza no está en hacer más, sino en hacer mejor. No está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo callar. No está en pensar sin parar, sino en dirigir cada pensamiento con intención. En este video descubrirás cómo la filosofía estoica para hombres puede ayudarte a recuperar tu enfoque, fortalecer tu mente y actuar con propósito. Aprenderás a controlar lo que sí depende de ti, a dominar tu voz interior y a cultivar una presencia que habla por ti, incluso en silencio. No estás solo si a veces sientes que te estás perdiendo entre tantas distracciones, pero hoy puede ser el inicio de tu regreso. Quédate conmigo, porque cuando piensas menos, hablas menos y te enfocas más, el mundo no te domina, tú lo dominas a él. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perder los próximos capítulos de esta transformación silenciosa pero poderosa. 1. Los pensamientos no son hechos. A veces, un solo pensamiento tiene el poder de arruinar un día entero. Una frase silenciosa que cruza la mente como una sombra. No soy suficiente, nada va a cambiar. ¿Y si todo sale mal? Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir como si esas palabras fueran leyes inquebrantables. Pero no lo son. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Y sin embargo, ¿cuántas veces confundimos un pensamiento con una verdad? ¿Cuántas veces nos convertimos en rehenes de una idea que ni siquiera cuestionamos? Imagina que estás en una estación de tren. Cada pensamiento es un tren que pasa. Algunos llevan nostalgia, otros rabia, otros miedo. Pero tú no estás obligado a subirte a ninguno. Puedes verlos pasar, puedes respirar, puedes quedarte en el andén. Este simple acto de observar sin reaccionar, eso que los estoicos practicaban como disciplina diaria, es una de las armas más poderosas contra el caos interior. Porque cuando te fusionas con lo que piensas, pierdes el control. Pero cuando aprendes a mirar esos pensamientos desde fuera, se debilitan, se disuelven. Recuerdo una noche en la que un hombre con el que trabajé, un líder de equipo que muchos admiraban por su compostura, me confesó que cada mañana despertaba con un nudo en el estómago, no por lo que pasaba a su alrededor, sino por lo que su mente le decía al abrir los ojos. No estás haciendo suficiente, estás fallando. Durante años vivió como si esas frases fueran sentencias, hasta que leyendo a Marco Aurelio, algo cambió. Descubrió que podía crear una distancia, que podía decirse, estoy teniendo el pensamiento de que estoy fallando. Y esa sola diferencia en las palabras cambió todo. Porque ya no era él quien fallaba, era solo una idea pasajera, como una nube, como humo. Y si no alimentas el fuego, el humo desaparece. No se trata de negar lo que piensas ni de forzarte a ser positivo. Eso también es una forma de huida. Se trata de reconocer que la mente produce pensamientos de forma automática, que no todos son útiles, que muchos son residuos de experiencias pasadas, temores heredados o simplemente reacciones sin filtrar. Y tú no eres eso. Tú eres el espacio donde esos pensamientos aparecen. Eres el que elige qué pensamiento alimentar y cuál dejar pasar. La práctica estoica comienza con esa conciencia. No necesitas una cueva ni un retiro espiritual. Solo necesitas unos minutos al día para detenerte y observar. Cuando surja un pensamiento que te duele, no reacciones, no lo niegues, no lo abraces, solo obsérvalo. Pregúntate, ¿es realmente cierto? ¿Tengo pruebas? ¿Esto me fortalece o me debilita? Y si descubres que ese pensamiento no te sirve, déjalo ir. No con rabia, con calma, como quien suelta una piedra que ya no necesita cargar. Poco a poco vas creando espacio interior, y en ese espacio aparece algo que ningún pensamiento puede fabricar. Claridad, silencio, fuerza tranquila. No es magia, es disciplina. Es volver una y otra vez al momento presente, al andén, a ti. Los estoicos no buscaban eliminar el pensamiento.
Buscaban domesticarlo. Entendían que una mente sin guía es como un caballo desbocado. Te arrastra donde no quieres ir. Pero una mente entrenada se convierte en aliada. Te muestra el camino. Y lo más importante, te deja caminarlo con libertad. Así que la próxima, ves que una voz en tu mente diga no puedes, no vales, es demasiado tarde, respira. No te subas a ese tren. Quédate contigo, porque lo que piensas no define quién eres. Lo que eliges hacer con esos pensamientos, sí. Esa es la verdadera fuerza, silenciosa, interna, inquebrantable. 2. El poder de hablar menos. Cuanto más poderosa es tu alma, menos necesita justificarse. Marco Aurelio. Hay silencios que incomodan y hay silencios que imponen respeto. En un mundo donde la rapidez verbal se confunde con inteligencia y donde el volumen reemplaza a la verdad, hablar menos se convierte en un acto de resistencia, no contra los demás, sino contra tu propio ego. Porque el ego siempre quiere tener la última palabra, siempre quiere responder, siempre quiere ser escuchado. Pero tú no estás aquí para demostrar nada, estás aquí para dominarte a ti mismo. Había un hombre que todos evitaban en la sala de reuniones, no porque fuera hostil, todo lo contrario, porque no hablaba más de lo necesario, escuchaba, observaba, y cuando por fin decía algo, cada palabra parecía tener peso, no porque usara un tono fuerte, sino porque no desperdiciaba ni una sílaba, nunca discutía, nunca justificaba, solo hablaba cuando tenía algo que agregar, y eso lo volvía inolvidable. La filosofía estoica entendía esto como una virtud. El sabio no habla por costumbre, sino por elección. No se lanza a la batalla verbal, porque sabe que muchas guerras se ganan por omisión. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece cuando permanece tranquila frente al ruido del mundo. Y ese es el reto, mantenerte firme cuando todo a tu alrededor grita, provoca, exige respuesta. Hablar menos no es callarse por miedo, es elegir cuándo hablar y cuándo no. Es reconocer que no todo ataque merece defensa, que no toda provocación merece una réplica, que no toda situación exige una explicación. Porque cuando respondes a todo, entregas tu energía al exterior, te dispersas, te desarmas. Pero cuando eliges el silencio con intención, afilas tu mente, te conviertes en alguien que no reacciona, actúa. Los estoicos no buscaban agradar, buscaban actuar con virtud. Y parte de esa virtud está en no decir más de lo necesario, en medir tus palabras como un guerrero mide sus movimientos, porque una palabra innecesaria puede abrir heridas, y una pausa bien colocada puede desactivar una bomba. Recuerda la última vez que dijiste algo por impulso. Tal vez fue una crítica, una defensa, una opinión innecesaria. ¿Valió la pena? ¿O solo te dejó un vacío que luego llenaste con arrepentimiento? El silencio, en cambio, nunca se lamenta, porque te da tiempo, porque te da perspectiva, porque te devuelve el control. Hablar menos también te vuelve más presente, te obliga a escuchar de verdad, no para contestar, no para ganar, sino para comprender. Y ahí ocurre algo mágico. El otro baja la guardia, porque siente que no estás en guerra, sino en atención. Y tú también cambias, porque al no hablar empiezas a pensar mejor. Tus palabras dejan de ser reacciones y se convierten en decisiones. Epicteto enseñaba que primero debemos controlar nuestros impulsos y luego nuestras palabras, que no hay libertad mayor que la de no necesitar justificarte. Y esa libertad no se grita, se respira, se lleva en la mirada, se manifiesta en la calma con la que eliges el silencio, aun cuando podrías imponerte con un argumento brillante. Hablar menos no es un estilo, es una filosofía. Es un recordatorio de que el control comienza por la lengua, que el respeto verdadero no se exige, se inspira, y que, en un mundo lleno de ruido, el hombre que domina el silencio se convierte en una presencia que no necesita presentación. Así que cuando sientas el impulso de responder, detente, respira, pregúntate si es necesario, si es útil, si es fiel a quien quieres ser. Y si la respuesta es no, guarda tu palabra. Porque a veces la fuerza más grande es no decir nada, y en ese espacio de silencio te haces más fuerte, más claro, más tú. 3. Controla lo que puedes controlar. Hay momentos en los que el mundo parece estar en tu contra. Todo falla al mismo tiempo.
Las cosas no salen como esperabas. Personas cambian, oportunidades se esfuman, el pasado duele y el futuro asusta. Deseo en el medio de ese caos surge una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué hago? La mayoría responde buscando culpables. Otros se rinden. Pero hay un tipo de hombre que elige otra cosa, volver a sí mismo, porque entiende que la única fuerza que no puede ser robada es la de controlar cómo responde. No puedes elegir las cartas que la vida te reparte, pero puedes decidir cómo jugarlas. Epicteto lo llamaba la división entre lo que depende de ti y lo que no. Un principio tan sencillo como brutal, porque pone sobre tus hombros la responsabilidad de tu mente, no de lo que sucede, sino de lo que permites que eso haga contigo. No puedes evitar que otros te decepcionen, pero sí puedes elegir no dejarte consumir por la decepción. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes evitar que te defina. Y en ese instante, cuando dejas de luchar contra lo incontrolable y tomas el timón de lo interno, empiezas a recuperar poder. Imagina un barco en mar abierto. El capitán no controla el viento ni la corriente, pero sí el timón, sí las velas, sí su decisión de seguir navegando o no. El hombre estoico vive como ese capitán. No niega la tormenta, no se engaña con ilusiones, pero se pregunta, ¿dónde tengo influencia real? Y desde ahí actúa, desde ahí decide, desde ahí construye. Recuerdo una conversación con alguien que había perdido su negocio después de 20 años. Me dijo que lo más difícil no fue la pérdida económica, sino la sensación de no tener control, de ver su identidad desmoronarse con cada factura impaga. Pero después de meses de rabia, de buscar culpables, de ahogarse en lo que no podía cambiar, se detuvo y escribió en una hoja 2 columnas. En una, lo que ya no podía controlar. En la otra, lo que aún dependía de él. Su rutina, su actitud, su disciplina, su disposición a empezar de nuevo. Y a partir de ese día, construyó algo mejor que su antiguo negocio. Construyó paz interna. Porque la claridad te devuelve fuerza y el enfoque te vuelve invulnerable. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio, entendía que no todo estaba en sus manos. Escribía para recordarse que la felicidad no depende del exterior, sino de la calidad de sus pensamientos. Un emperador que podía ordenar ejércitos pero no podía ordenar el destino. Y aún así, su verdadero poder estaba en cómo respondía, en no quejarse, en no rendirse, en mantenerse firme en su centro mientras el mundo giraba fuera de control. Controlar lo que puedes no significa hacer todo perfecto. Significa asumir el timón sin importar la tormenta. Significa que cuando todo se tambalea, tú eliges lo que no se mueve dentro de ti. Tu calma, tu intención, tu acción deliberada. Significa vivir desde la raíz, no desde la reacción. Y si un día sientes que has perdido el rumbo, detente. Respira. Mira con honestidad lo que estás tratando de controlar y suéltalo si no depende de ti. Luego, dirige toda tu energía a lo que sí puedes mover, por pequeño que parezca. Porque cuando eliges con claridad dónde enfocar tu fuerza, cada acción se vuelve más pura, más estable, más tuya. Eso es lo que hace que un hombre no se quiebre, aunque el mundo se caiga. No su suerte, no sus condiciones, sino su decisión constante de volver a lo esencial. Porque ahí y solo ahí empieza la verdadera transformación. No afuera, no mañana, sino ahora. En lo que eliges pensar, en cómo eliges reaccionar, en quién eliges ser cuando nadie más decide por ti. 4. Enfócate en lo que te hace crecer. Tal vez te ha pasado. Una conversación termina, pero tú sigues repitiéndola en tu cabeza durante días. Un error cometido hace meses aún te roba el sueño. Alguien te hirió y aunque ya no está presente, esa herida sigue viva dentro de ti. No por lo que pasó, sino porque sigues alimentándolo. Tu mente, como un terreno fértil, hace crecer lo que siembras. Y si siembras dolor, culpa o resentimiento, no puedes esperar cosechar paz. El problema no es recordar. El problema es quedarte viviendo ahí, en esa escena, en ese pensamiento que se repite como un eco. A veces, sin darte cuenta, conviertes tu mente en una sala de castigo donde tú mismo sostienes la llave. Pero no estás condenado a quedarte atrapado, porque lo que piensas no es una sentencia, es una elección. No se trata de ignorar el pasado ni de fingir que todo está bien. Se trata de redirigir la atención, una y otra vez, hacia lo que te fortalece, hacia lo que construye.
Un hombre que sigue mirando hacia atrás no avanza, aunque se mueva. No importa cuánto te esfuerces si tu enfoque está en lo que no puedes cambiar. En cambio, cuando decides mirar hacia donde sí hay luz, algo se abre, dentro de ti, no de forma ruidosa, no de forma inmediata, pero se abre. Y es ahí donde comienza el crecimiento real. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y enfermedades, escribía en sus noches solitarias que el alma se fortalece al enfocarse solo en lo esencial, en lo que la vida te pide hoy, no ayer, no mañana, hoy, porque el presente, aunque sea imperfecto, es el único lugar donde puedes actuar, y la atención es el puente entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Cada vez que te das cuenta de que estás divagando mentalmente y vuelves al momento presente, estás entrenando ese músculo invisible que es la autodisciplina. Piensa en un día cualquiera de tu vida. Has tenido miles de pensamientos, algunos fugaces, otros intensos, pero solo unos pocos determinaron tu comportamiento. Solo unos pocos robaron tu energía. El truco no es eliminarlos, sino no alimentarlos. Y para eso necesitas volver. Volver a tu respiración, volver a tu cuerpo, volver a lo que realmente importa. Un hombre escribió una vez en los comentarios de un video estoico: cada vez que empiezo a progresar, mi mente me arrastra de nuevo al mismo recuerdo, a la misma persona que me hizo daño, y pierdo horas, ahí, como si aún estuviera ocurriendo. Lo entendí, porque todos hemos pasado por eso, pero la clave no es huir del pensamiento, es mirarlo, reconocerlo, y luego, con firmeza, decidir que hoy no le vas a dar más espacio. Que hoy, aunque sea por una hora, tu energía va a ir hacia algo que te hace avanzar. Los estoicos no hablaban de reprimir, sino de transformar, de tomar esa emoción que te ancla y usarla como señal de lo que aún necesitas soltar. Y esa transformación empieza con una elección silenciosa. ¿A qué le das tu atención? Cada vez que eliges enfocarte en lo que suma, en leer, en entrenar, en construir, le estás diciendo al mundo y a ti mismo: no voy a desperdiciar otro día más en lo que ya no puedo cambiar. Tú no puedes controlar todo lo que entra en tu mente, pero puedes decidir qué pensamientos se quedan. Y esa decisión, repetida día tras día, se convierte en carácter, se convierte en dirección, se convierte en fuerza. Una fuerza que no grita, pero se nota en cómo miras, en cómo caminas, en cómo eliges, en cómo sigues avanzando sin ruido mientras otros siguen atrapados en su propia tormenta. Enfocarte no es un talento, es una práctica, y como toda práctica mejora con la repetición. Así que cuando tu mente quiera llevarte de vuelta al dolor, al pasado, al caos, no pelees, pero tampoco sigas. Respira, reconoce y vuelve, porque ahí donde pones tu atención, florece tu vida. 5. Acepta lo que es. Si sufres por algo externo, el dolor no se debe a lo que sucede, sino a tu percepción de ello. Y tienes el poder de cambiar esa percepción. Marco Aurelio: la mayoría de los hombres no caen por la carga, sino por resistirse a llevarla. Quieren que la vida sea distinta, que las personas no los decepcionen, que el pasado no duela, que las cosas salgan como fueron planeadas, pero no salieron. Y cuanto más pelean con esa realidad, más se desgastan, más se rompen por dentro, porque no es el peso lo que te aplasta, sino cómo lo cargas. Aceptar no es rendirse. No es pasividad, es dejar de luchar contra lo que ya ocurrió. Es mirar de frente la pérdida, el error, la traición, y decidir que no van a definirte, que no vas a construir tu identidad desde lo que no salió bien, porque mientras sigas esperando que las cosas sean como querías, seguirás atado a una ilusión. Pero cuando aceptas, respiras, y desde esa calma nueva, puedes elegir una nueva dirección. Un hombre me escribió hace meses. Me dijo que llevaba años persiguiendo la aprobación de su padre. Intentó ser el hijo perfecto, el profesional exitoso, el hombre fuerte. Pero nada, parecía suficiente. Un día su padre murió, y él quedó con un vacío inmenso, no solo por la pérdida, sino por la carga no resuelta, por todo lo que hizo esperando ser visto, aceptado, valorado. Pero entonces leyó a Epicteto, y entendió que la libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser tú. Que vivir buscando la validación de otros es vivir encadenado, aunque las cadenas no se vean. Ese día por primera vez empezó a hablarse a sí mismo con respeto, no porque su padre se lo dio,
sino porque él decidió que ya no iba a necesitarlo. Los estoicos enseñaban que no controlamos cómo el mundo nos mira, pero sí cómo nos miramos a nosotros mismos. Que cada persona interpreta la realidad desde sus heridas, sus creencias, sus miedos. Así que si alguien te rechaza, no significa que no valgas. Significa que esa persona no pudo ver tu valor. Pero tú puedes, tú debes, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Aceptar también es soltar la culpa, esa voz interna que repite lo que deberías haber hecho, lo que podrías haber evitado, lo que perdiste. Pero el pasado no puede rehacerse. Solo puede ser comprendido y usado como material para construir. Cuando aceptas que algo terminó, puedes empezar de nuevo, no desde el vacío, sino desde la experiencia. La resiliencia no es solo aguantar, es aprender, es transformarte con cada caída, no con rabia, con propósito, no con prisa, con dirección, porque cada golpe que no te rompe te revela, te muestra lo que eres capaz de sostener, lo que eres capaz de dejar atrás. Y en ese proceso la soledad es inevitable, porque cuando ya no vives para ser aceptado, mucha gente se aleja. Ya no te ajustas a sus expectativas, ya no eres cómodo, pero eso también es parte de tu libertad. Porque estar solo cuando eres tú mismo es mejor que estar rodeado pero desconectado de ti. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? No esperes que la vida se acomode para empezar a vivirla. Empieza tú, con lo que hay, con quién eres, con lo que sabes hoy. Y cada vez que lo hagas sentirás algo moverse dentro. No ruido, no euforia, sino algo más profundo. Una raíz, una fuerza que no viene de afuera, sino de aceptar, por fin, que no necesitas ser otro. Solo necesitas ser plenamente tú. Aunque a veces duela, aunque a veces cueste, porque en esa aceptación comienza tu verdadera transformación. 6. Abraza el silencio para ver con claridad. Hay un ruido que no se oye pero te agota. No viene de la calle, ni del teléfono, ni de los demás. Viene de adentro, de una mente saturada, corriendo detrás de todo, intentando entender, arreglar, responder. Vivimos rodeados de estímulos, de opiniones, de comparaciones. Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, hay una exigencia constante. Hacer más, saber más, ser más. Y en medio de ese bombardeo, lo que perdemos no es tiempo, es dirección. Sin silencio todo suena igual. Y cuando todo suena igual, nada importa de verdad. Pero el silencio no es una ausencia, es un refugio. Es el único lugar donde puedes escuchar lo que en verdad piensas, lo que en verdad sientes, lo que en verdad quieres. Tal vez llevas años caminando un camino que no elegiste, repitiendo metas que no son tuyas, persiguiendo éxitos que no te llenan, porque nunca te detuviste a preguntar si eso era realmente tuyo. El silencio te obliga a hacerlo, no con violencia, con claridad, porque cuando todo afuera calla, lo que queda es lo que eres. Un hombre que veía todos los días este canal me contó que solía llenar cada espacio de su agenda. No soportaba el vacío, ni siquiera 10 minutos sin hacer nada. Decía que si no estaba ocupado, se sentía inútil. Pero un día, en medio de un ataque de ansiedad, se obligó a sentarse sin música, sin teléfono, sin nadie. 5 minutos. Solo 5. Y en esos 5 minutos lloró. No por tristeza, por verdad. Porque se dio cuenta de cuánto había estado huyendo. De cuánto ruido había usado para no enfrentar lo que realmente necesitaba ver. Desde entonces cada mañana empieza con silencio. No porque sea cómodo, sino porque es esencial. Porque solo ahí encontró respuestas que ningún libro ni consejo pudieron darle. Los estoicos no le temían al silencio. Lo usaban como herramienta. Marco Aurelio escribía de noche en soledad no para impresionar a nadie, sino para escucharse. Para ordenar su mente antes de tomar decisiones que afectaban a un imperio. Porque entendía que una mente ruidosa no es una mente libre. Es una mente atrapada en el caos de lo innecesario. Epicteto enseñaba que el sabio no habla por costumbre, sino por necesidad, y que lo que no se dice a veces comunica más que cualquier discurso. El silencio te permite ver lo que vale la pena y lo que solo te distrae, ver quién eres sin la mirada de los demás, ver tus patrones, tus miedos,
tus deseos más escondidos. Pero para eso necesitas valor, porque el silencio también te confronta, te muestra verdades incómodas, te recuerda lo que no has querido enfrentar. Pero solo ahí ocurre la transformación, no en la comodidad, en el espacio incómodo donde eliges dejar de correr. Si estás perdido, no busques más ruido, busca más silencio. Apaga lo innecesario, cierra la boca por un momento. No porque no tengas nada que decir, sino porque necesitas escucharte primero. Necesitas reconectar con lo que en verdad importa. Y eso no está afuera, no está en la siguiente meta, ni en la siguiente respuesta. Está en ese punto invisible donde todo se detiene y tú por fin te encuentras contigo mismo. El mundo no va a callarse por ti. Siempre habrá más noticias, más exigencias, más voces, pero tú puedes elegir no escucharlas todas. Puedes crear una pausa, una brecha, un espacio sagrado donde vuelves a ser tú. No lo que esperan, no lo que imitas, lo que eres. Porque solo un hombre que sabe callar puede escuchar. Y solo quien escucha lo esencial puede vivir con propósito. El silencio no es una debilidad, es una señal de dominio interno, de claridad mental, de poder verdadero. 7. Habla menos, piensa más. La mayoría de los hombres no se meten en problemas por lo que no dicen, sino por lo que dicen sin pensar. Una palabra lanzada con rabia, una opinión soltada sin medida, una respuesta dada solo por impulso. Y ahí empieza el daño. No siempre afuera, pero sí adentro. Porque cada vez que hablas sin conciencia, te alejas un poco más de ti mismo. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, quien sabe cuándo callar se vuelve poderoso. Imagina tu mente como una espada. Cada palabra que pronuncias es un movimiento. Si no entrenas esa espada, puede herirte más a ti que a los demás. Pero si sabes cuándo usarla, cuándo guardarla, cuándo afilarla en silencio, entonces te conviertes en alguien difícil de derribar. Hablar menos no significa tener menos valor. Significa tener más dirección, más control, más claridad. Porque no todo lo que piensas merece ser dicho. No todo lo que sientes necesita ser compartido. Y no todo lo que escuchas exige una respuesta inmediata. Un hombre me escribió después de una discusión familiar. Dijo que explotó por algo pequeño, pero la rabia venía de semanas acumuladas, de palabras no dichas en el momento correcto, de emociones ignoradas, de juicios lanzados como cuchillos. Cuando acabó, se sintió vacío, porque en el fondo sabía que ninguna de esas palabras representaba su verdad. Solo eran ecos del caos interno que no supo detener a tiempo. Desde entonces empezó a practicar una regla. Pausa antes de responder. Aunque sean 2 segundos. Aunque parezca poco. Esos segundos cambiaron su forma de vivir, porque dejaron espacio para elegir, para pensar, para decidir desde la calma. Los estoicos hablaban mucho del poder de la pausa. Epicteto decía que no somos perturbados por los eventos, sino por la interpretación que damos a ellos. Y esa interpretación casi siempre aparece antes de hablar. Por eso, quien aprende a dominar ese pequeño momento entre estímulo y respuesta domina mucho más que una conversación. Domina su carácter, su destino, su energía. En una discusión, el silencio puede ser la defensa más inteligente. No porque te falten argumentos, sino porque entiendes que no todos merecen tu energía. En una conversación importante, una pausa puede dar más fuerza a tus palabras que cualquier volumen. Porque lo que se dice sin prisa, sin ansiedad, sin necesidad de ganar, tiene un peso distinto. Hablar con intención es un arte, y como todo arte requiere práctica, requiere conciencia, requiere coraje para no caer en la trampa del ruido. Hoy vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a reaccionar, a publicar, a opinar, a demostrar. Pero mostrar control no es reprimirte, es elegir desde dónde hablas, desde el ego o desde el centro, desde la herida o desde la sabiduría, desde la necesidad de ser escuchado o desde la libertad de no necesitar aprobación. Y esa diferencia es la que separa a un hombre reactivo de un hombre fuerte. No siempre vas a poder controlar lo que sientes, pero puedes decidir cómo lo expresas. Puedes aprender a observar tus pensamientos sin dejar que sean ellos quienes hablen por ti. Puedes entrenarte en el arte de la pausa, de respirar antes de hablar, de esperar el momento justo, porque quien domina sus palabras no solo comunica mejor, se respeta más.
y quien se respeta se vuelve más respetado. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de responder, detente. No porque estés débil, sino porque estás fuerte. No porque tengas miedo, sino porque tienes dirección. Porque hablar menos no es guardar todo. Es soltar solo lo que merece ser soltado. Y eso en estos tiempos es una forma de poder silencioso que pocos dominan. Tú puedes ser uno de ellos. La verdadera fuerza no se encuentra en levantar más peso ni en gritar más fuerte. Se cultiva en el silencio, en los momentos en los que eliges pensar antes de reaccionar, en los días en que decides concentrarte en lo que sí puedes controlar, en cada vez que eliges hablar con intención o quedarte callado con sabiduría. Hoy hablamos de 3 pilares que transforman al hombre: pensar menos, hablar menos y enfocarse más. Y no es un ideal inalcanzable, es una práctica diaria, una forma de vivir que se entrena con cada decisión, con cada respiración consciente, con cada pensamiento que eliges observar sin convertirlo en verdad absoluta. Cuando entiendes que tus pensamientos no te definen, que tu silencio es poder y que tu enfoque decide tu destino, entonces algo cambia. No afuera, adentro. Ya no necesitas convencer al mundo de tu valor, porque lo llevas contigo, porque te lo recuerdas tú mismo, porque has aprendido que la paz, la disciplina y la claridad no son privilegios de unos pocos. Son habilidades que se construyen, que se perfeccionan, que se defienden. Por eso empieza hoy. No busques el momento perfecto. Usa lo que tienes. Respira, detente, elige. Y si en algún momento dudas, regresa a este video. Que cada palabra aquí sea un recordatorio. Tu mente no te controla si no la dejas. Tu voz no vale menos por usarse, poco, y tu enfoque es la herramienta más poderosa que tienes. Si algo de esto tocó tu vida, cuéntalo en los comentarios. ¿Dónde necesitas más silencio? ¿Qué estás eligiendo dejar de cargar? Tu historia puede inspirar a otro hombre a reencontrarse consigo mismo también.